soy libre. Gritamos, soy libre. A mí me llama tremendamente la atención el ejemplo extraordinario de José en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo traigo hoy a esta enseñanza? Porque en el libro de Génesis capítulo 50 aparece la historia ahí y resalta una palabra por primera vez en la Biblia, que es la palabra perdón. Primera vez que se encuentra en la Biblia la palabra perdón en el capítulo 50 del libro de Génesis. Y esta es la historia poderosa y conmovedora que siempre ha partido mi alma escucharla, leerla. Cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, era para encarcelar a este joven durante toda su vida, quitarle su destino, sus oportunidades, los sueños que pueda tener. Toda persona, creo que Dios la formó y la hizo para tener grandes sueños. Satanás tratará de enclausar la vida, de encarcelar y prisionar el alma de la persona para que viva en amargura. Pero me llama tremendamente la atención que Satanás utiliza a sus propios hermanos para rechazarlo, para odiarlo. Lo meten en un pozo y el Señor permite que no quede metido en ese pozo y sea enterrado. Lo saca el Señor a la libertad. Lo venden como cautivo a Egipto y se lo llevan para que sea esclavo toda una vida. Sus propios hermanos. Por eso es que la Biblia dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Hermano, es aquel que hace la voluntad del Padre. No es solamente aquel que viene a levantar la mano de vez en cuando y hacer acto de presencia, sino es aquel que ha decidido seguir a Cristo y obedecerle. Esos son nuestros hermanos. Los propios hermanos lo odiaron, lo rechazaron, trazándole un destino de cargas pesadas, de trabajos forzados. Lo vendieron para que por toda su vida fuera un don nadie. Mi pregunta tal vez en este día es: ¿has perdonado a todas las personas que te han ofendido? ¿O hay en lo profundo del corazón un sentimiento de dolor todavía, una herida que supura y que está bien oculta, que se encierra allí y que te ha encerrado a ti para decir no se merece el perdón? Es que en realidad no nos merecemos ser perdonados. Usted no mereció ser perdonado, ni yo tampoco. Jesús tuvo que perdonar a Judas, no para llevárselo al cielo, porque la justicia de Dios lo condenó, pero Él lo perdonó. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo perdonó. Diga: Jesús perdonó a Judas. Claro, está en el infierno porque la justicia de Dios lo condenó, pero a nosotros nos corresponde perdonar. Esteban está siendo apedreado. Lo rechazan a un hombre que era lleno de fe. No por ser una persona creyente todos te van a decir: excelente, crees en Jesús, tienes una buena moralidad, tienes buenos principios. No, tal vez no vamos a recibir la aprobación de los hombres y no la estamos buscando.
Estamos buscando la aprobación de Dios en nuestra vida, que el día que nos presentemos delante de Él no tengamos resentimientos, no tengamos nada de qué avergonzarnos delante del Señor. Esteban dice: perdónalos, y su espíritu es recibido. En Génesis 45, 4 y 5 usted ve que a José sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero años después, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, él escogió, él eligió perdonarlos a todos y buscó el camino de la reconciliación. Dice la Biblia, el perdón de José no solo liberó a los hermanos del temor, lo encuentra en Génesis 45, sino que también lo liberó a él. Cuando liberamos a otras personas, nos liberamos a sí mismo. Cuando perdonamos a otras personas, le estamos haciendo un gran beneficio a nuestra alma y a nuestro propio corazón. Me gusta el capítulo 42, verso 10 de Job. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando él perdonó a sus amigos, cuando él oró por sus amigos. Y dice la Biblia que cuando él hace esto, el Señor le bendijo y le aumentó el doble. Lo que quiero decir es que Job, cuando perdonó a sus amigos que hablaron mal de él, que pensaron que él era un pecador, cuando había un trato de Dios, no porque era un hombre pecador. Hay hermanos en Cristo que están pasando situaciones difíciles, no porque sean pecadores, sino porque están en el molino de Dios, están en el trapiche de Dios, están siendo perfeccionados en Dios. Pero a veces el dedo acusador: ¿por qué no vino? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué ya no sirve en la iglesia? No podemos pensar de esa manera. Tenemos que ver de la manera como Jesús lo vio cuando Pedro le falló. El Señor estaba ahí por la mañana para decirle: mis brazos todavía están abiertos, Pedro, y la oportunidad en el futuro todavía está para ti, para que seas un ministro de la gracia, para que aprendas que no es con acusación que vas a restaurar, sino es cuando tu corazón está arrepentido y recibes el perdón y la gracia absoluta que solo el Señor nos puede dar. ¿Hay alguien que alaba a Dios en esta mañana? Lo que te estoy diciendo es que mientras hay la falta de perdón, está algo que está obstaculizando que Dios fluya con su bendición en la vida de sus hijos. Cuando nosotros queremos ver verdaderamente la liberación de las cosas que necesitamos, o de las cosas que Dios quiere darnos para el cumplimiento de sus planes y propósitos que Dios dice que va a hacer en nuestra vida, para liberar eso, primero tiene que Dios liberar el alma. Y ahí es la parte donde no todos pasan la prueba de la liberación y la sanidad interna, porque eso es la operación que hizo el Señor en la vida de Job. Esa fue la operación que el Señor hizo en la vida de Moisés, cuando sus propios hermanos no le querían aceptar. Eso es lo que tuvo que hacer en el mismo Jesús, que tuvo que perdonar a los que no le recibieron. Eso tuvo que hacer en la vida de Pablo cuando era rechazado, aunque le daba el mensaje y servía la mesa a la iglesia. Después Pablo era rechazado.
Jesús dando de comer a 5,000 personas, hombres, y luego es rechazado y luego lo quieren despeñar. Él tuvo que perdonarles a ellos. Tú tienes que pasar también la prueba del perdón, hermanos, porque después de que pasa la prueba del perdón, siempre habrá una bendición de parte de Dios, porque la llave para que se abra es el perdón. Es una llave de acceso a lo que Dios tiene preparado para ti. El problema es que queremos las cosas, pero Dios no las va a dar. El apóstol Pablo dice: Gallo, eres muy gallo, cantas donde sea, te sientes fuerte, ¿verdad? Sí. Gallo, te voy a enseñar una lección. Yo deseo, como ministro, yo deseo que todos aquí sean prosperados. Pero yo deseo sobre todo, Gallo, que seas prosperado en el alma. Aleluya, diga: yo deseo ser prosperado en el alma. ¿Qué tanta riqueza hay en tu alma? Es que tanto perdón continuo hay. ¿Qué tanta riqueza hay en tu alma? Es como ves a tu hermano, como tratas a tus hermanos. Verdaderamente no es tanto lo que hablamos, sino lo que reflejamos. Aleluya. Hay alguien que alaba a Dios en este día. Ayer hubieron hermanos que aman mucho esta casa de Dios. Estuvieron pintando aquí, estuvieron limpiando aquí, puliendo, estuvieron limpiando adentro. El hermano, cómo lo aprecio al hermano. Es un hermano que tal vez a veces usted lo ven como que tal vez no tiene mucha fuerza, pero tiene más fuerza que los que tienen fuerza. Con una escobita afuera en el parqueo. Y eso es verdaderamente el evangelio de Jesús. Un evangelio que es llevado, que pasa de la cabeza a los pies para caminar en el evangelio de Dios. Capaz de perdonar, capaz de amar, capaz de esperar, capaz. Y esa capacidad solamente viene cuando entiendes que ya tuviste un maestro que pasó por ese mismo camino. Se llama Jesús. Ejemplo os he dejado para que hagan como yo mismo he hecho. Punto tercero es que el perdón refleja el carácter de Dios. El perdón es una de las características poderosísimas de Dios, una de las características más distintivas de nuestro Dios. Porque no solamente es un acto, sino que en Él es continuo el perdón. No es ya lo perdoné, es lo sigo perdonando. Ese es el carácter de Dios. Lo sigo perdonando, lo sigo restaurando, le sigo dando oportunidades, lo sigo levantando, le sigo dando una palabra de ánimo. Ese es el amor de Dios y esa es la gracia divina. Hay alguien que le aplaude solamente a Él. Alabado sea Dios. Por eso Jesús dijo: solamente Él es bueno. Diga: solamente Él es bueno y para siempre sus misericordias. Vemos muchísimas historias en la Biblia, pero también historias
en nuestra propia vida, en nuestras propias familias. La historia del perdón. Y cada uno de ustedes son una historia de perdón. Porque cada uno de ustedes tuvo una historia de pecado, pero ahora tienen una historia también de perdón, de gracia, de amor, de compasión de nuestro Rey. Cuando dicen gloria a Dios, hay gente que solo su historia es una historia que pequé, que hice, que dañé la vida. Fuimos de paseo esta semana, 2-3 días con mi esposa, mi hermana que está aquí. Y hubo un hombre que nos estaba sirviendo y yo, siendo amoroso con él, me dijo: yo soy salvadoreño. Y nos estaba sirviendo los alimentos. Y me dijo: yo conozco Costa Rica, yo conozco Honduras, yo he ido a Guatemala, yo he estado en muchos lugares porque yo canto, soy medio artista. Y se empezó a sacar el pecho. Y yo le dije: amigo, wow, qué tremendo lo que usted es, ¿no? Y en esa confianza de pronto levantó la voz y empezó a cantar, y era un tenor. Y dijo: yo que he andado cantando por muchos lugares, yo tengo 10 hijos y 10 nietos. Y le dije: ¿y su esposa? Me dijo: nunca me he casado. Cuando oyó eso mi esposa, ¿sabe la palabra que le dijo mi esposa? Y ya se arrepintió de sus pecados. Y dijo: yo no tengo de nada de qué arrepentirme, porque he gozado el pecado. Y dijo: y me voy a ir a El Salvador a poner un bar. ¿Hasta dónde llega la falta de entendimiento y de comprensión? ¿Hasta dónde ha llegado la ceguera de los hombres para no entender el carácter de Dios? Pero el carácter de Dios es un carácter perdonador. Ay, aleluya, diga aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe que cambió el hombre? Y ya se puso como a la defensiva. Ya no nos quería servir bien el café que estábamos tomando. Y yo le dije a mi esposa: bien hecho, porque yo no tuve valor de decirle. El profeta Jonás es enviado a Nínive, donde la nación tenía que ser llevada al infierno y arrastrada por su pecado. Le habían vuelto la espalda a Dios completamente toda la nación. El Señor estaba preparando en Casa de Gracia un Jonasito, que a veces le decía sí al Señor, a veces le decía no, a veces le decía heme aquí y a veces le decía heme allá. Lo estaba preparando en su corazón, le había preparado como un mensajero de salvación, de perdón. Y esa nación se había vuelto idólatra, se había vuelto tan pecadora. Y levanta a Jonás. Lo que estoy diciendo es que el perdón refleja el carácter de Dios. Y les va a predicar, aunque él no quiere. Hermanos, aprendamos algo. Hay mensajes confrontativos, hay mensajes a veces fuertes, que es el mensaje que necesita la gente escuchar. A veces queremos como darle mucha vuelta al asunto, pero el mensaje de Jonás fue: en 40 días Nínive será destruida. Y los 40 días salió a decir: Nínive será destruida. Este mundo necesita oír de la iglesia que digan: a este mundo le queda poco tiempo, a la gente le queda poco tiempo. El arca está a punto de cerrar las puertas y de entrar a una nueva temporada. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan de redimir la tierra. Y la Biblia dice que ese día se arrepintieron todos. Y a todos el Señor les mostró compasión, porque el perdón refleja el carácter de Dios.
Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda nuestra maldad. ¿Cuánto le siguen fallando al Señor? Como que algunos ángeles están por ahí, serafines, vi volar yo. Nos cuesta tanto vernos al espejo y decir soy chismoso. Nos cuesta tanto vernos al espejo y decir todavía soy medio calumniador. Nos cuesta tanto vernos al espejo para decir todavía soy demasiado vanidoso, vanidosa. Y tenemos que arrepentirnos de todo pecado. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Diga, las riquezas de su gracia. ¿Por qué? Porque el perdón es por gracia. Usted y yo no nos merecemos estar aquí. Usted y yo no nos merecemos llamarnos cristianos. Usted y yo no nos merecemos decir soy santo. Pero ahora sí puedo decir soy santo por la sangre preciosa de Jesús, que me ha limpiado desde mi cabeza hasta mis pies. Soy una nueva criatura. Estoy siendo preparado para cielos nuevos y tierra nueva. Estoy siendo preparado para calles de oro y mar de cristal. Estoy siendo preparado para las bodas del Cordero. Estoy siendo preparado por la sangre de Jesucristo para vencer al diablo y a todos los demonios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dicen amén? Y lo que me gusta mucho sobre el perdón, lo cuarto, el perdón trae sanidad. Todos los que estamos aquí hemos vivido circunstancias difíciles, circunstancias en las cuales hemos sido heridos. Y las personas que más nos hieren son las personas que están más cerca de nosotros. Los más cercanos, el cónyuge, los hijos, los nietos, los hermanos en Cristo a veces. Porque todavía estamos imperfectos. Todavía tenemos secuelas del pecado. Todavía tenemos almas deterioradas y nos ofendemos y nos herimos. Pero el perdón trae sanidad. Toda la iglesia diga: el perdón trae sanidad. Yo no sé cómo ha manejado usted el dolor que ha sentido en la ofensa de la persona que tal vez más le ha dicho que le quiere. Usted se ha sentido frustrado. Y a veces nosotros mismos hemos ofendido y hemos herido a personas. Por eso Jesús en la oración dice: Señor, perdónanos. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos han herido, a los que nos han rechazado. Así que la verdad es que es imposible en esta vida, hermanos, no haber sido herido por alguien. Es una realidad que esto nos alcanza a todos. Satanás utiliza las palabras ofensivas, duras, como un líquido venenoso para que entre a las emociones, para que entre a la mente y al corazón de sus hijos o los hijos de Dios. Y si no se expulsa el veneno, creará un cáncer, como la gangrena, que empezará en un pensamiento, invadiendo la mente y el corazón, y las buenas intenciones bajándolas al corazón, y el corazón se endurecerá. El corazón se llenará de desprecio, de rechazo, y saldrá por la boca todo el veneno. Pero
Pero el Señor Jesús tiene lo que se llama perdón. El perdón, diga, trae sanidad. Porque el perdón es un poder que Dios nos ha dado para sanar no solo relaciones rotas, sino también el corazón de cada persona. Los estudiosos han demostrado que el acto de perdonar tiene beneficios físicos, beneficios emocionales, beneficios espirituales, beneficios para la familia, beneficios para la sociedad. Hay alguien que alaba a Dios en este día. Seré un agente del perdón de Dios. Diga, yo voy a ser un agente del perdón de Dios. Salmo 147, verso 2 y 3 dice: el Señor edifica a Jerusalén, congrega en casa de gracia a sus hijos. Cuando dicen gloria a Dios, el Señor edifica a casa de gracia y nos congrega a los que hemos estado dispersos, y sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas. La promesa es sanidad a los quebrantados de corazón y libertad a los cautivos. Dios es el que nos ha congregado como su pueblo en este día, porque el propósito de congregarnos es para sanar nuestros corazones quebrantados y vendar toda herida. Así que el perdón se puede comparar con la medicina. Por eso esta palabra es medicina para todo nuestro ser. Si usted la recibe, su mente podrá ser sanada, sus intenciones podrán ser sanadas, su alma podrá ser liberada. Hay alguien que alaba a Dios y lo recibe. Encontré en la tempestad, caminando sin salida, pero tu fiel